Mira, lo bueno es decir que está en crisis. El wokismo está en crisis. Yo no diría jamás que está muerto, que ya es historia pasada y que hay que ponerle el último cajón, el último clavo al ataúd. No, no. Esos optimismos, esos triunfalismos al final terminan siendo contraproducentes. Está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Yo creo que por varias cosas. En primer lugar, porque es profundamente irracional, es insostenible. El wokismo, entre otras cosas, supone que a cada individuo le corresponde una categoría identitaria que depende o de su color de piel, o de su etnia, o de su sexo, o de su orientación sexual, o su identidad sexual, etcétera, 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 y que esa identidad se le impone como una racionalidad política obligatoria. O sea, que si sos mujer, políticamente, de manera obligatoria, tenés que adscribir a estas ideas políticas y votar a este partido político. Si sos homosexual, por ejemplo, tenés que votar a este partido político. Si sos afroamericano, no podés votar por Donald Trump, podremos ponerlo así. Y si sos homosexual, no podés votar por Javier Milei en Argentina, por ejemplo. Bien. Esto, insisto, tuvo su momento de éxito, pero empieza a ser cuestionado, en muchos casos incluso por esos mismos grupos identitarios. Por ejemplo, la mujer en España, que apostó por un feminismo porque le parecía que le representaba en sus demandas sociales, ahora ve cómo ese feminismo dice que en realidad un hombre disfrazado de mujer es tan mujer como ella. Y esto genera una ruptura interna en el feminismo. O la comunidad afro en los Estados Unidos empieza a ver que al final la reivindicación de la violencia que hacía Black Lives Matter era contraproducente para su situación personal de cara a la comunidad en la cual esa persona se inscribía. Todas estas faltas de racionalidad más mínima, de sentido común, ha sido costoso para el wokismo. Segundo punto. El wokismo depende esencialmente del apoyo del dinero estatal. El wokismo es tan ridículo que si no tiene a la máquina estatal presionándolo en términos de difusión social y en términos de financiamiento económico, el wokismo se diluye, se diluye. Y eso es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos desde que gobierna Donald Trump, o por ejemplo en la Argentina, que era el país más feminista de América o de la América hispana, pues bueno, el feminismo ya es una broma de mal gusto. ¿Por qué? Pues ya no tienen ese apoyo económico. Mira, podemos ponerlo de esta forma. El wokismo es un producto universitario. Las universidades, influidas por toda una corriente filosófica que viene desde el Mayo francés del 68 y que tiene que ver con la penetración, por ejemplo, de la teoría francesa, Foucault, Derrida, todo ese tipo de teóricos, generan algo llamado wokismo. El wokismo tiene su militancia dura en la universidad. La reacción al wokismo es un producto de redes sociales. Esos dos son los ámbitos en disputa hoy. Las redes sociales y la universidad. La universidad tiene, digamos, una lógica muy distinta. Y es que hay toda una jerarquía dentro de la universidad, hay reglamentos, hay examinación, hay disciplina. Es un régimen disciplinario, diría Foucault, por ejemplo. No es un régimen libre. Ahí, si vos tenés un profesor que te adoctrina en este tipo de ideologías, pues hasta que vos no te muestres por lo menos perfectamente adoctrinado, no vas a pasar esa asignatura. En muchas universidades pasa esto. En cambio, las redes sociales son un ámbito de libertad. Me hago una cuenta de red social y digo lo que pienso. Ahora, hasta hace poco tiempo no se podía tampoco decir lo que uno pensaba. No es una casualidad, y este podría ser nuestro tercer punto de análisis, no es una casualidad que el wokismo entre en crisis justo en el momento en que las redes sociales viven su mejor momento de libertad de expresión. Nosotros aprendimos desde hace mucho tiempo que las redes sociales eran nuestra última trinchera. Ellos tenían un montón de aparatos comunicacionales abiertos de par en par para permitirles decir lo que ellos quisieran. Medios de prensa, radio, televisión, insisto, universidades, colegios, tenían los estrados listos para que ellos vayan a decir cualquier pavada. De hecho, por ejemplo, no sé, me acuerdo hace poco en una universidad de Santander, una psiquiatra fue a dar una conferencia donde afirmaba que todos los hombres son por naturaleza violadores en potencia. Bueno, esas pavadas las han podido decir en todas partes. Insisto, radio, tele, periódicos, universidades, escuelas. En el caso del sector conservador o el sector de derechas,
Todos esos ámbitos siempre estuvieron cerrados en las últimas décadas. El único ámbito que estuvo abierto o relativamente abierto fue el de las redes sociales. Por eso aprendimos a usarlas mejor que ellos. En Estados Unidos hay un dicho que se llama left can't meme, que significa la izquierda no sabe hacer memes. Y es cierto, le falta esa gracia, esa espontaneidad, esa autenticidad de los influencers de redes sociales de derechas. Mira, el día que mataron a Charlie Kirk, yo acababa de llegar a Lima, Perú, para dar una conferencia. Ingresé en el cuarto de hotel, me dispuse a cambiarme porque ya tenía que ir a una actividad y me llaman por teléfono y me dicen acaban de matar a Charlie Kirk. Fue un shock tremendo. Ese día me llamó un montón de gente diciéndome reforza tu seguridad porque esto no es una broma. Es decir, uno cae en la cuenta de que lo que llamamos batalla cultural es una batalla de verdad cuando pasan estas cosas. Matan a Charlie Kirk, pero no ha sido el único. A Miguel Uribe, que era amigo mío, candidato presidencial en Colombia. Él venía a mis conferencias en Colombia, por ejemplo. Yo lo había visto hacía apenas un año en una de mis conferencias. Y si vos te fijás, hay un denominador común. Es siempre una persona de izquierdas que mata a una de derechas. En este siglo, los asesinatos políticos han ido en ese sentido. A Bolsonaro lo quisieron asesinar, lo apuñalaron durante su campaña en Brasil y terminó internado, casi pierde la vida, se salvó de milagro. A Donald Trump literalmente hubo un milagro, es decir, la bala le rozó la oreja y por 1 milímetro no le quitó la vida. En el caso del presidente Javier Milei, en su campaña siempre tenía que andar con chaleco antibalas. Hay que decir que a Cristina Fernández de Kirchner también. Claro, a Cristina, sí. Bueno, eso hoy está en duda. Eso está en duda cuán real fue, pues fue una cosa muy rara. Es decir, le gatillan una pistola y al final la pistola no estaba, no activa la bala, ¿no? Entonces, eso hay mucha gente que lo pone en duda, pero bueno, te lo tomo al caso, si querés ponemos uno. Entonces, claro, ¿yo a qué me dedico? A cosas muy parecidas a las que hacía Charlie Kirk. Yo estoy 15 días por mes fuera de mi casa, dando conferencias en cualquier país que no es el mío, y eso implica riesgos. Hoy estoy acá, ahora en 10 días tengo que estar en México, en 4 ciudades mexicanas, y he tenido que reforzar mi seguridad porque, bueno, ayer fue Charlie Kirk, antes de ayer fue Miguel Uribe, espero yo no ser parte de esto tampoco. En Ecuador ha pasado también, Fernando Villavicencio fue asesinado, recientemente fue asesinado a quien le llamaban el Bukele mexicano en México, una persona que dijo acá hay que poner políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, como las que usó Bukele en El Salvador, le mataron a la semana. Entonces sí, hay un proceso de violencia política, ideológica incluso, porque el asesinato de Charlie Kirk no fue partidario, fue ideológico. Así que bueno, a mí me impactó muchísimo, estuve muy triste mucho tiempo, pero no quise bajar el ritmo, al contrario, o sea, creo que el mejor homenaje que uno puede hacer al trabajo de Charlie Kirk es duplicar el propio trabajo.